Bueno, mis hermanos, muy buenos días. En esta mañana el pastor me ha pedido que compartamos la oración de esta mañana. Bueno, vamos a buscar un pasaje de la Biblia que está en el libro de Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18 nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En este libro de Pedro miramos la maravillosa obra de lo que Dios había hecho en nuestra vida. Miramos lo grandioso que Dios había hecho, que era dar su vida por nosotros. Mire que en esos tiempos, ya después de haber recorrido con Cristo Jesús unos años, un tiempo avanzar, ya nuestra vida es un poco diferente, un tanto diferente. Han habido acciones que han ido siendo transformadas, palabras, cosas que el Señor ha ido quitando. Pero si nosotros nos vamos a este pasaje y vamos a la antigüedad, cuando Cristo murió por nosotros, dice que el justo murió por los injustos, porque en ese tiempo éramos injustos. Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, en la antigüedad, Él ya sabía por qué lo hacía, ya sabía que tenía un plan para ti, para mí. Pero cuando pasó esto, nuestra vida ni siquiera era una vida de honra, porque nuestra vida era una vida conforme al mundo, una vida desordenada. En ese entonces, cuando no conocíamos de Dios, nosotros éramos injustos, y Jesús es justo, y Jesús muere por nosotros. Jesucristo muere por nosotros, por lo tanto, Jesús justo, que no conoció pecado, paga el precio por todos aquellos y por todos nosotros que en un momento vivíamos en una vida desordenada. Y no solo nosotros, porque la Biblia dice en Romanos que todos han pecado y que todos se han equivocado, que por lo tanto todos están lejos, destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús, siendo justo, paga el precio por todos nosotros, aunque nuestras acciones le negaban, aunque nuestras acciones no le amaban. Y obviamente no le amábamos en esos tiempos, amén. Entonces, mire cómo es maravilloso en este pasaje de Pedro. Estamos en Pedro, para los que usaron el pasaje, estamos en Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, purificado en el Espíritu. ¿Amén? Entonces Cristo, que es justo y correcto, muere por nosotros que vivíamos en una vida diferente. Amén. Gloria a Dios. En estos momentos ya el Señor nos ha permitido llegar a sus caminos, y sé que muchas conductas, sé que siempre lo diré, siempre faltará bastante, siempre habrá mucho por hacer, pero gloria a Dios, ya en esos tiempos el Señor ha ido puliendo algunas áreas de nuestra vida, como ese. Yo siempre me he imaginado a Jesús, al Padre, como ese escultor, siendo usted la arcilla, siendo usted el barro, o siendo usted una roca, y Él tallando con un martillo y un cincel, tallándole, siempre dando un toque más, un día un toque más, en su carácter, en su forma de vivir, en su forma de expresar, en su forma de actuar, en su alma, en su espíritu, dando al maestro un golpecito, un toquecito. Si se da cuenta, una escultura no se hace de la noche a la mañana, sino que es poco a poco,
poco a poco se va formando, toque a toque. Es la pincelada, si hablemos de un pintor también, que podría ser el ejemplo muy claro, como de un pintor o del escultor, es exacta. No puede ser, no puede golpear fuertemente una roca para formar una obra de arte, porque puede partir, puede echar a perder. Tiene que ser suave, tiene que ir golpeando poco a poco. Lo mismo pasa con una obra de arte en una pintura. He mirado cómo pintan en sus lienzos y cómo empezamos con un fondo, cómo empezamos a darle figura. Y si usted mira una obra de arte, cuando hay un lienzo y lo pintan en un solo color, usted mira que no hay forma. Y cuando vamos avanzando, vamos mirando unas manchas y no miramos que hay una forma. Pero poco a poco el Señor va formando, poco a poco el artista va haciendo su figura y va dando forma. Y usted va diciendo, bueno, mira, aquí vino que va apareciendo un cielo, va apareciendo por acá no sé, una verde pradera. Pero es poco a poco. Y a veces nosotros pensamos que Dios ha dejado de obrar en nuestra vida y que tal vez se cansó porque tal vez somos un poco tercos y necios en ciertas áreas. Y pensamos, pero Dios, déjeme decirle que Dios no le va a dejar hasta terminar la obra que Él le ha prometido, que le ha llamado a hacer. Dios no dejará a Omar hasta terminar la obra que con él un día empezó. Del vientre de la madre te he llamado, dice la palabra. Y Dios es fiel para terminar todo aquello que te ha prometido. Amén. Y día a día va a ir formando, tal vez no nos damos cuenta, pero día a día va formando, va a ir haciendo un poquito, va a ir obrando un poquito más de Él. Amén. Tanto le damos gloria a Dios. Es Cristo Jesús, como le decía, el justo, muriendo por aquellos que en algún momento no califican, por aquellos que no están siendo llamados, por aquellos que no merecen. En realidad, si miramos justo, es una persona correcta, es una persona que hace las cosas bien. E injusto miramos que es una persona que no vive conforme una ley, conforme unos parámetros. El injusto es el que no merece. Amén. Es el que no trabaja y no merece salario. Es el que no califica para ciertas acciones. Pero Cristo Jesús muere por todos nosotros. Amén. Muere por todos nosotros en la cruz. Muere por los injustos para presentarnos delante del Padre. Y usted sabe, para la salvación. Quiero que me acompañen al libro de Lucas. Hay una historia maravillosa en el libro de Lucas 23. Libro de Lucas 23, 32. Libro de Lucas 23, 32. El título del capítulo dice: Crucifixión y muerte de Jesús. Dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí estos vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habiendo también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores, que estaba colgado, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Qué maravillosa historia, la verdad es grandioso. Aquí miramos a dos hombres, la historia de dos hombres que merecían un castigo, justamente, y lo reconocen. Como en un momento el pueblo, porque quien lo estaba condenando era el pueblo donde él había nacido, hablamos de Israel. La gente se levantaba en contra de Jesús, se burlaban. Si eres rey, levántate. No sabían el propósito que Dios tenía a través de esta situación. Se burlaban. Jesús siempre firme hasta el final por lo que él había venido a hacer la tierra. Jesús firme y valiente y esforzado, siempre dispuesto a darlo todo. Es maravilloso. Pero quiero que vayamos a esta parte donde están los dos malhechores. Los dos malhechores estaban averiguando qué es malhechor, es hacer el mal. Malhechor es hacer mal las cosas. Esos malhechores habían hecho las cosas tan mal que les venía la pena de muerte. Una y otra vez metían en errores, una y otra vez cometían cosas que no eran correctas. Salían de una, iban a prisión, salían de prisión y volvían otra vez a cometer errores. Era tan grave lo que habían hecho que merecían morir en la cruz. Y ustedes saben que la cruz era una muerte deshonrosa. Estos dos malhechores, pongámosle que eran unas personas adultas, que tenían sus hijos, tenían sus familiares. Cuando salían de la cárcel iban a sus casas y sus familiares hablaban con ellos. Les decían, no hagas las cosas mal, ya corrige tus caminos, haz las cosas bien. Pero ellos no entendían. El mundo los habían vuelto tanto en las maldades que ya no entendían, no comprendían. Su visión se había perdido. Su oído se había hecho sordo a las cosas buenas. Y no comprendían lo que hacían. Y seguían haciendo las cosas malas. Y metían a la cárcel porque habían robado. Aún yo creo que tal vez llegaron a ser homicidas porque darles la pena de muerte es algo muy grave. Ellos pensaban que siempre iba a pasar lo mismo, iban a la cárcel, los iban a golpear, los iban a tener un tiempo, después los iban a soltar. Pero esta vez no fue así. Esta vez para esos dos malhechores hubo una sentencia de muerte. Ya no hay nada más que hacer. Sus errores son tan graves, las acciones, lo que ustedes están haciendo es tan grave que ya no hay nada más que hacer. Se les dio la opción de que se arrepientan, se les dio la opción de que vuelvan, de que hagan cosas diferentes, pero no lo hicieron, por lo tanto les queda la pena de muerte. Y estos dos malhechores son los que están al lado de Jesús. Vamos a mirar unas enseñanzas maravillosas, y es que cuando están al lado de Jesús, uno comienza a hablar mal de Jesús y también a unirse a parte del pueblo que se burlaba. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciéndole, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si tú eres el Cristo que dices, que milagros, que poderes, que tú sanaste, que tú levantas al paralítico, si tú eres el Cristo, le decía, sálvate y sálvanos. Es cuando las personas quieren que Dios haga lo que ellos quieren, pero sin mirar realmente la condición en la que están viviendo. No hay una humildad. Y cuando se acercan a Jesús en esta manera, Jesús no responde. Miren que es algo maravilloso, porque miramos cuando pasa esto, Jesús no responde, Jesús calla. Porque Jesús no responde la altanería. Este hombre malhechor, que dice la Biblia, estaba ahí porque él había cometido errores. Y aún en su condición, en vez de buscar al Padre, buscar a Cristo, se atreve a desafiarlo. ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque si dices
que hacen milagros. ¿Por qué no te levantas? Mucho cuidado cuando estamos en situaciones difíciles. Mucho cuidado cuando vengan cosas que a veces no entendamos. Porque Dios no escucha esas oraciones cuando hablamos fuerte, cuando nos enojamos y recriminamos. Mire que respondiendo el otro le dice, le reprendió. Hablamos de la condición de muerte, ya en momentos difíciles. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición? Ni siquiera temes a Dios estando en la condición de muerte. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. El otro malhechor es consciente y sabe que lo que él está pasando no es porque es de a malas, no es porque le tocó vivir, no es porque el mundo fue malo con él. No, el otro malhechor es consciente de que él ha recibido lo que él mismo ha sembrado. Amén. Dice, lo que yo vivo, lo que yo estoy viviendo, dice, es porque yo mismo lo he recibido. No le echa la culpa al mundo, al pastor, a la iglesia, a la vida, al sistema, sino que él mismo reconoce. Lo que yo estoy viviendo es porque mis acciones no fueron buenas. Pero mire qué maravilloso. Dice, nosotros la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecimos. Mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Miren qué maravilloso que es cuando una persona llega con humildad a buscar a Cristo Jesús. Primero reconociendo que no es el mundo, ni Jesús tenía la culpa de las acciones que ellos habían cometido, sino reconociendo que él se había equivocado. Jesús, me he equivocado. Y no me he equivocado una vez, me he equivocado una y otra vez y otra vez. Y vuelve y me he equivocado, Señor, a tal punto donde llegó ya a la pena de muerte, donde las autoridades ya te habían cogido tanto, te habían llevado a la cárcel, te habían llevado al centro de rehabilitación. Imaginémonos en esos tiempos, imaginémonos que en esos tiempos ya hicieron todo lo que se había por hacer, pero seguían en su maldad. Y él entiende, dice, no puedo. Entonces, él en esos momentos difíciles reconoce que ha fallado, pero reconoce que Jesús es santo, que Jesús no había cometido errores, que él justamente estaba pagando. Y algo maravilloso que pasa aquí es que él cree. En su último cuarto de hora, este malhechor cree en todo lo que había vivido, en todo lo que había pasado en su vida, todo lo que había hecho. Nunca fue a la iglesia, nunca creo que leyó las escrituras, no hizo ningún curso, no se congregó, no hizo ayunos, pero en ese último momento cree en Jesús. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Reconozco mis errores, reconozco que he fallado, que he fallado a mi familia, a mis hijos, que he fallado aún a la sociedad, cuando esperaban un hombre diferente, una mujer diferente. Pero en este último cuarto de hora, te digo, acuérdate de mí, Señor. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando una persona reconoce en su humildad que se ha equivocado, y primero que todo sabe que son muchas veces nuestras acciones las que nos llevan a recibir cosas que no son correctas, Dios está dispuesto a escuchar, a perdonar y a traer una respuesta. Jesús escucha lo que él habla, le perdona, porque si Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso,
Jesús está dispuesto a perdonar tal vez toda la vida de pecados, tal vez una y otra vez volverlo a intentar, una y otra vez cometer errores. Jesús está dispuesto a perdonar. Cuando hay un corazón humilde, cuando hay un corazón que reconoce quién es Dios y no señala, en vez de señalar, en vez de juzgar, en vez de echarle la culpa al mundo, a la gente, al sistema, a todos, cuando alguien que reconoce que muchas de sus acciones, sé que vendrán cosas que a veces se nos salen de las manos, cosas que nosotros no podemos controlar. Sé que vendrán situaciones como en algún momento, y Dios nos guarde, como un momento que pasa cuando llega una tormenta a una vivienda, a un terremoto. Sé que hay cosas que no se pueden evitar y vienen desastres, y clamamos a Dios que Dios nos fortalezca y que Dios nos dé la fuerza para continuar. Pero sí sé que hay acciones que muchas veces pueden venir desastres en nuestra vida, y quiero que tengan en este momento mucho cuidado con esto, con sus acciones, porque muchas de las cosas que pueden venir difíciles pueden ser por nuestras propias acciones, y aún teniendo conocimiento y comprendiendo que no están bien, pueden, si perseveramos en esas acciones, vendrán en nuestra vida cosas que no son agradables. Amén. Que Dios es grande y maravilloso y misericordioso para ayudarnos, lo va a hacer, porque lo prometió. Pero ciertamente Dios quiere evitarnos muchísimas cosas que podríamos no pasar. Amén. Estos hombres que realmente merecían el castigo, que realmente merecían haber muerto en la cruz, que realmente merecían ser despreciados, apedreados, ofendidos por las acciones de acuerdo a la ley de esos tiempos, uno de ellos recibe la salvación de Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús muriendo por los injustos. Este es uno de los, se podría decir, de los primeros hombres que comenzaba a comprender el amor de Dios, un amor que no lo comprenden, que va más allá de todo límite. Amén. Donde la lógica no calza, donde el mundo desprecia, donde el mundo rechaza, donde el mundo dice esto no es, Jesús dice así es. Jesús llama las cosas que no son como si fueran. Y en este momento, cuando Satanás, me imagino en sus planes, diciendo, tengo dos, los cuales se van a condenar para siempre, uno se le escapa de las manos. En el último momento se le escapa. No sé si usted ha mirado los videos cuando agarran un pez y ya lo tienen, lo ponen al suelo, lo cogen y de repente se resbala. Así pasa con este hombre, con este malhechor. Se le escapa de la mano Satanás, porque alcanza misericordia en Cristo Jesús en sus últimos momentos. En sus últimos momentos alcanza a ver la gloria de Dios y ya no va a ir a ser condenado para siempre, sino que ya está Cristo Jesús para llevarlo al cielo. Amén. Porque creyó quién era Cristo. Amén. Se acercó humildemente, reconoció sus errores. Perdóname, Señor, reconozco mis errores. Perdóname, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, tal vez como el último grito, en el último momento de su vida. Socorro, Señor, socórrame, Señor, en el último momentico. Amén. Y es ahí miramos nuevamente a Cristo Jesús, el justo, el hombre justo muriendo por los pecadores. Amén. Es maravillosa esa historia. Y miramos cómo Dios responde a un corazón que está humillado. No importa los errores, no importa lo que haya pasado, lo que esté pasando. Jesús en esos momentos siempre va a escuchar. Amén. Va a escuchar a aquel corazón que se arrepiente, aquel hombre que llega con un corazón humilde buscando al Señor. Bueno, miramos que el tiempo se nos ha ido. Había otro ejemplo muy bonito, la verdad. Pero vamos a